Bienvenidos a un nuevo Gematips. Hoy hablaremos del ingreso del Sol al signo de Aries y qué significa para Venezuela utilizando la astrología mundial. Este 20 de marzo, en el momento en que el Sol cruza el ecuador celeste, el universo no solo abre la primera puerta del año 2026, también nos da como que el combustible para atravesarla. Este es el inicio del nuevo año astrológico. Si Piscis es el océano donde todo se disuelve, el cero de Aries nos habla de que es el primer rayo que individualiza, es el paso del todos somos uno al yo soy. Así que preparen su meditación antes del amanecer con los primeros rayos del sol para manifestar este inicio según toque en su bitácora personal, es decir, carta natal, que eso es lo importante, ver dónde nos toca. El punto cero de Aries es en la tradición de la astrología mundial, social, mundana, como le quieran llamar, el grado más sagrado del zodíaco, porque representa el surgimiento de una nueva conciencia, la transición de lo instintivo a lo humano consciente y la integración de la forma personal con el entorno. Y cuando el sol toca este punto, se levanta la carta para el lugar que vamos a estudiar de este ingreso solar, que va a funcionar como el ADN o el mapa genético, la bitácora personal del país y de lo que ocurrirá ahí durante los próximos 12 meses, determinando las tendencias en el tono de los eventos mundiales con relación a quién, al jefe de Estado, sea un presidente, sea un monarca, un primer ministro, un dictador o la presidenta encargada. Su estado en este ingreso nos dice cómo se ejercerá el poder. Si hay planetas en tensión, pues el año será de lucha. Si hay armonía, será de construcción. Y para Venezuela tenemos que la carta presenta un ascendente en Géminis con Mercurio retrógrado en Piscis, que es el regente, y en conjunción al nodo norte. Y para completar, pues Marte, que es el regente del equinoccio en Piscis, también. Por su parte, el Sol llega iluminando a Saturno y a Neptuno, dejando un mensaje claro. Los sueños de Venezuela ya no pueden esperar en el mundo de la fantasía ni en la dispersión de narrativas. Es hora de darles cuerpo, nombre, acción, tomando en cuenta que se repetirán historias conocidas. Así que presta atención para cerrar ciclos emocionales del pasado, porque en astrología mundial tomamos en consideración la luna previa al cero de Aries porque va a actuar como la gestación o el sustrato emocional sobre el cual se levanta el año. Y ayer tuvimos, ayer 18 de marzo, una luna nueva a 28 grados de Piscis. En otros países ocurrió el 19, acuérdense que hay una diferencia horaria. Y esto quiere decir que apenas unas horas antes del ingreso solar y que va a marcar una configuración del final de los tiempos, porque Piscis es el último signo del zodíaco y encima estando un poco más de los 28 grados de Piscis, pues está diciendo hasta aquí llegamos, porque los últimos grados de Piscis son conocidos como los grados de la expiación e indica que el año arranca con una sensación colectiva de disolución, de agotamiento absoluto y es un punto de saturación que ya no podemos más con este ciclo. Y esto podría traer una renuncia, una desaparición física o política, también podría ser un escándalo de corrupción y puede ser algo masivo y el país pues va a sentir que tiene una orfandad política, más de la que ya tiene, y también
esto podría parecer como que hay un nacimiento de este cero de Aries, pero con forceps. El Sol se exalta en Aries y los gobernantes pues se sienten que son los reyes del lugar y estarán lidiando con el dilema entre aplicar la mano dura de Saturno o atender las demandas sociales y los sueños, los anhelos colectivos que vienen marcados por Neptuno. En el mejor de los casos puede ser un año de líderes visionarios y en el peor de los casos de figuras que venden ilusiones difíciles de cumplir. Como a mí me gusta decir, más potes y cortinas de humo para el pueblo. Por los frutos los conoceréis, reza una enseñanza bíblica, y creo que quien está ejerciendo el mando tiene una historia conocida ya por todos. Marte en Piscis nos está diciendo que los ejecutores del poder no serán frontales, sino que el mando se ejercerá como detrás de la escena, a través de una diplomacia silenciosa o de estrategias ocultas, o incluso que se puede aplicar una desde la fe o el sacrificio, porque este no es un año de guerras abiertas y claras, sino de movimientos estratégicos sutiles y engañosos, distorsionadores, de encierros. Esto me recuerda a los falsos profetas. Hoy estoy como religiosa. Este año el Sol está muy cargado de responsabilidades kármicas y los gobernantes que no tengan una base ética sólida al estilo del viejo sabio de Saturno y una visión humanitaria real como pide Neptuno, se verán diluidos por la marea de cambio que trae este nuevo ciclo. Aries es el arquetipo del guerrero, es la chispa de vida y será acompañado por el anciano sabio, que es Saturno, y el místico de Neptuno. Imagínense esa mezcla. Normalmente, el guerrero de Aries es impulsivo y solo mira hacia adelante. Saturno le va a dar la estructura a la fantasía de Neptuno, y este año con Marte en Piscis y el Stellium, el arquetipo cambia, ya no se trata de pelear contra otros, sino de luchar por una visión. Es como poner la espada al servicio de un ideal, porque la acción estará inspirada por una necesidad del alma. ¿Cuál será el ideal de la gobernante de Venezuela? ¿Qué tendrá en su alma esta gobernante? Porque los mandatarios solo tendrán éxito si sanan su propia necesidad de reconocimiento ciego, bajando el ego. Este equinoccio, el guerrero no sale a conquistar tierras externas, sale a conquistar su propio derecho a existir con propósito, y no es un inicio de fuerza, sino es un inicio de aplicar la voluntad consciente. Y con Géminis en el ascendente de la carta del ingreso, el año para el país estará marcado por el movimiento, la curiosidad, la dualidad y full comunicación. Pero recordemos que Mercurio está retrogradando en Piscis. En el clima social habrá mucha circulación de información, rumores, mentiras y una necesidad colectiva de respuesta. Géminis busca entender, pero también puede generar una atmósfera de doble discurso o de tener inconstancia. El regente del ascendente, que es Mercurio, que está retrógrado y que se encuentra en la casa 10, que es la casa del poder, del gobierno y del prestigio nacional del país, indica que la gobernante está bajo la luz del pasado y estará lidiando con asuntos no resueltos, porque no es un momento de avance fluido, sino de una revisión forzada
de traiciones también, de errores previos, de promesas no cumplidas que vuelven de nuevo a la mesa pública y, por supuesto, de mostrarse evasivos, confusos, de apelar mucho más a lo emocional, a lo fantástico, a lo espiritual, más todo lo que puedan inventarse que a lo que son realmente los datos, lo que debe de enfocarse. Y aquí hay un alto riesgo pues de desinformación, de mentiras, de una gestión basada en espejismos, porque la conjunción con el nodo norte, que también trae, sugiere que este enredo y lo que suceda con el poder es inevitable y evolutivo, porque el país está siendo empujado hacia un nuevo destino, pero el camino pasa por una crisis de comunicación y de autoridad muy profunda. Y aunque Mercurio está débil por signo y por retrogradación, el Sol en Aries, que está exaltado, también habita la casa 10. Y esto muestra a un gobernante que intenta imponer su voluntad con mucha fuerza y autoridad, pero cuyo mando o estrategia no termina de aterrizar ni de ser creíble. Es un año de redefinición del destino nacional, donde la verdad será difícil de encontrar entre tantas mareas emocionales. Tenemos un oleaje fuerte. El país está mirando hacia atrás, cuestionando la narrativa oficial y atrapado en una confusión administrativa, legal y de la que no puede salir fácilmente, porque la gobernante está perdiendo claridad con la bruma de Neptuno y se va a apoyar en una estructura legislativa y en grupos de poder muy rígidos. Además, sus alianzas internacionales están bajo mucha presión y escrutinio. Es como tener una oposición de realismo frío respecto a los apoyos sociales y puede tratar de compensarlo con estructuras de mayor control aplicando leyes más severas. La población está en un estado de hipercomunicación, buscando noticias, moviéndose, cuestionándose, aunque los censuren y los restrinjan. No será un pueblo pasivo. Será un pueblo que se mueve, que habla, que cree, que se desilusiona y también que a veces o alguna parte puede creer en pajaritos que vuelan para atrás. El detalle está en intuir con claridad cuál es la verdad, porque Marte, que es el regente de todo ese fuego ariano, que también es dispositor del Sol, la Luna, de Venus, de Saturno y de Neptuno, también está en la casa 10 y nos dice que la verdadera acción del gobierno es subterránea, está bajo el agua. No hay acciones claras ni frontales. El poder se ejerce a través del encierro, del sacrificio, de la manipulación emocional, del fanatismo ideológico, llegando hasta el uso de la falsa espiritualidad. Y también está la tendencia de que las fuerzas de seguridad, que son Marte, estén confundidas o actúen bajo órdenes poco claras, aunque el Estado de las fuerzas del Estado las vemos en la cuarta puerta del año. El equinoccio, al tocar la casa 6 de Venezuela, pues está hablando de esto. Y ya les he dicho mucho en otros videos sobre que el país está enfermo en sus estructuras de servicio, que la administración pública es un laberinto donde nada se resuelve. Los militares también podrían estar mucho más enfocados en su propia supervivencia o en negociaciones ocultas que estar pensando en la defensa institucional o ser consecuentes al sacrificio del pueblo trabajador con los sueldos de hambre que se tienen y ni hablemos de los jubilados. En astrología mundial, como ya mencioné, el Sol representa al gobernante
Y al estar en esta carta, el Sol en conjunción con Neptuno y Saturno, a mí me da la sensación de la multiplicidad de soles que hay en Venezuela. Obvio que este cero de Aries va a afectar a todo el mundo y no todos los países tienen lo mismo, pero a mí me da esta sensación. Por un lado, hay un presidente que está en el exilio, que sería maravillosamente representado por la conjunción del Sol con Neptuno. Hay un presidente electo fraudulentamente y que está preso. Entonces lo veo representado por ese Sol en Saturno. Hay un presidente que podríamos decir que es de facto, que llegó con una estructura que resiste mediante la fuerza y la ley, aunque sea impuesta, y una presidenta encargada como figura del poder simbólico, que se sostiene por hilos de alianzas internacionales. Es decir, Venezuela ha creado una atmósfera de espejismo donde hay varios líderes, pero ninguno tiene el control total. Mercurio retrógrado indica que los procesos administrativos, las elecciones y los decretos, sea lo que inventen, están en un bucle. Se intenta avanzar, pero hay que volver atrás constantemente para revisar la legitimidad de todo esto. Y al estar junto al nodo norte, este caos de presidentes no parece un error, sino más bien parece como que es el punto de aprendizaje nacional. El país está obligado a definir qué es verdad y qué es mentira en su narrativa de poder, porque no habrá una solución lineal, será un proceso de limpieza de la imagen de lo que representa la autoridad en el país. Y también es muy revelador que esta intervención de Estados Unidos actuando a través de sanciones, de diplomacia secreta, de movimientos bajo la mesa, hasta seguro que de espionaje, y bajo el papel de El Salvador, una fuerza externa que intenta limpiar o salvar al estilo de Piscis Neptuno, pero que termina añadiendo más confusión al no ser una acción clara y directa, típico de este Marte en Piscis. Aparte de esto, la luna en Aries de la carta del ingreso está en la casa 11, es decir, representando al pueblo que está cansado de la espera y la confusión y quiere acción inmediata. ¿Qué pide una luna en Aries? Movimiento. Y esto puede traer el riesgo de chispas sin sentido o estallidos sociales espontáneos, porque la gente ya no quiere más historias piscianas, quiere hechos al estilo de Aries, rápido, contundente, listos. Por otro lado, está Júpiter exaltado en la casa 2 y esto es así como un rayito de esperanza porque sugiere que a pesar de la crisis política puede haber un movimiento de protección de los recursos básicos o una forma de economía familiar proteccionista que mantiene a flote a la población. Y aunque hay aspectos tensos con el pueblo por medidas implementadas, aparentemente pues por grupos o sectores que no van a hacer llegar los recursos equitativamente. Es como si los recursos del país le pertenecieran a unos cuantos venezolanos nada más. Y como hay una búsqueda de seguridad en lo propio, es hora de exigir, porque Venezuela no es de los gobernantes. Los gobernantes son empleados temporales del país. Ellos no son los dueños del país. Y así es como hay que verlos y exigirles que cumplan con su mandato como debe ser. En resumen, la carta del cero de Aries para Caracas nos muestra un gobierno que intenta proyectar una nueva imagen de fuerza, pero que está profundamente debilitado por deudas que trae del pasado y una comunicación confusa, engañosa, y que el pueblo, con esta luna en Aries, ha perdido el miedo y busca nuevos aliados, mientras que la verdadera
toma de decisiones, que es Marte en Piscis, ocurre en las sombras, lejos de la vista del público. Es decir, que este es un año donde lo viejo se resiste a morir, mientras lo nuevo lucha por nacer en medio de esta niebla o de la inspiración que también puede traer Neptuno. El 2026 no parece ser el año de una toma de posesión clara y única. Al contrario, la carta sugiere que la crisis de legitimidad se profundiza. Es un año de un gobierno de sombras, me gustaría llamarlo. Y por un lado, la autoridad oficial tratando de ponerse una armadura de Saturno. A la oposición la veo tratando de inspirar con Neptuno, al igual que todos los exiliados, y la comunidad internacional moviendo fichas invisibles. Y el resultado es que esto es como un impasse que suele empezar a romperse cuando Mercurio se ponga directo, que lo va a hacer unas horas después del equinoccio, después de la entrada del Sol en Aries. Lo va a hacer unas 5 horas más tarde, pero esto lo tenemos que proyectar en el tiempo para saber cuándo va a arrancar el movimiento. Y el Sol también tiene que avanzar más allá de la sombra de Saturno para poder ir desenredando y desentrañando todo este mare magnum. Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber cómo afecta este ingreso tu vida, revisa tu bitácora personal. Y también, si no lo sabes hacer, puedes agendar una cita conmigo. Y si quieres aprender astrología desde la seriedad, en abril inicio un curso online con el aval de la Universidad Metropolitana de Caracas. Entonces comenta y te envío el enlace. Recordemos que las estrellas siempre brillan y que tengan un feliz equinoccio. Bye bye.